Buenas tardes. Tenemos a una invitada ya bastante conocida por sus iniciativas, que es Claudia Aldana, periodista de la Universidad Gabriela Mistral, cientista política. Ha trabajado en medios de comunicación como Revista ¿Qué pasa?, en el suplemento Zona de Contacto del diario El Mercurio y como periodista y columnista de Revista Ya. También fue conductora del programa de televisión Bendito Placer, colaboradora de la revista Etiqueta Negra desde el 2003 y ha publicado las novelas Happy Hour, de Editorial Planeta, 31, Profesión Soltera, Downtown, Como un hijo con síndrome de Down, mejor la vida, y la ética, y la ética de las perras. Es una mamá jugada por la inclusión para posicionar en el debate público la inclusión escolar para niños y niñas con necesidades educativas especiales. ¿Cómo estás, Claudia? Oye, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, eso, pues agradecía que me inviten y qué vieja soné cuando escuché todo eso. Me eres una mujer con experiencia. Eso es mejor, sí. Soy un espíritu joven. Pero con sabiduría, la sabiduría que da la experiencia. Claudia, queríamos saber, entrando en materia de inmediato, ¿qué problemas viste tú en el proyecto de admisión justa? Ya, mira, el proyecto de admisión justa, primero que nada, fue, yo cuando empecé a preguntar por Twitter era genuinamente desde la curiosidad, no fue para nada visto como una forma de agarrarme con alguien. Cuando escuché a la ministra Cubillos en radios, en entrevistas, que ella planteaba que el mérito y el esfuerzo asociado a las notas 7, y que los mejores iban a estar en una casta superior prácticamente, yo pregunté que dentro de estas evaluaciones, ¿cuál era la ponderación o cuál era el criterio para evaluar a las personas con necesidades educativas especiales? Porque mi hija estuvo mucho tiempo en un colegio con inclusión, pero tuvimos que salir de ahí por los costos. Entonces, quería saber si es que iba a haber una nueva iniciativa, qué pasaba con estas personas, si había algún plan también considerado dentro, o si para variar esto de la inclusión era la palabra que la usan cuando la necesitan o cuando está de moda nomás. Entonces, ese es mi primer problema, que el criterio de selección era asociado a notas, no existía en el primer proyecto de ley ninguna parte que tuviese que ver con los PIE, con los proyectos educacionales inclusivos, que son los públicos, y tampoco hablaba respecto a los colegios privados. Entonces, después de mi primera aproximación al proyecto, me lo conseguí, y con varias fundaciones que se dedican a la inclusión escolar, estuvimos revisando el proyecto y vimos las falencias que tenía. Entonces, aprovechando la plataforma que nos estaba dando la discusión, empezamos a hacer ciertos alcances y ciertos aportes. Y bueno, y como finalmente se logró algo, porque nosotros creamos un hashtag que era Educación con Inclusión, finalmente se tomó esa propuesta. Por supuesto que nunca van a decir que fue porque molestamos, fue porque se le ocurrió solo. Se hizo el segundo proyecto, pero a nosotros se nos comentó en la interna que dividieron admisión justa en dos partes. En la primera mantenía el corazón del esfuerzo como el número 7, y en la segunda parte sí iba a haber el tema de inclusión, pero la negociación política dentro del Congreso era aprobar la primera y la segunda la sacrificaban, pero iban a hacer el saludo a la bandera. Yo no me refiero solamente a las personas con necesidades educativas especiales cuando hablo de un 7, yo pienso en las personas que no tienen los recursos que tienen otros, porque hablar de un 7, de un niño del verbo divino, que tiene pieza, que tiene computador, que tiene acceso a internet permanente, que tiene una familia en la cual su única como preocupación es estudiar, es muy distinta a la realidad de la mayoría de los hogares en Chile. Entonces, hasta la alimentación influye, hasta la alimentación absolutamente, influye, todo, el espacio, claro, el espacio, la forma en que se alimentan, niños que llegan a la casa a ayudar en la casa, a cuidar a los hermanos, es muy distinto a lo otro. Entonces a mí me molesta profundamente el tema que el esfuerzo, crean que un 7 califica a un alumno como mejor que otro, ¿cachai? Si ellos quieren tener sus guetos, porque es un gueto educacional, pensar que tú puedes educar a los mejores, hagan sus guetos educacionales, pero eso no es Chile. Para mí las salas de colegio deberían ser lo más parecido al país, ¿cachai? Yo tuve la suerte de educarme en 7 colegios, porque mis papás viajaban mucho. Entonces estuve en colegios pagados y en escuelas públicas, y estuve en colegios subvencionados, en varias ciudades de Chile. Y
y he visto que es muy distinta la realidad de un colegio a otro, y sobre todo que la diversidad te enriquece, en el sentido que si tú estás en una sala donde hay distintas realidades, donde alguien te puede aportar algo, eso por supuesto que te forma con una mirada mucho más pluralista, pero buscar mantener una pura forma de ver las cosas nos lleva a una sociedad como la que teníamos antes del 18 de octubre, una sociedad que no conoce al del lado, que imagínate cuando comenzó la migración acá a Chile, cuando empezaron a llegar familias de otras partes, también ellos requieren un apoyo. Imagínate un niño que viene llegando como migrante acá a Chile, también tiene una necesidad educativa especial, porque requiere un montón de apoyo cuando estudia historia de Chile. ¿Quién le va a contar? Entonces, eso me pasa, que creo que el proyecto de admisión justa tenía el sesgo que tiene el gobierno, que hablan entre ellos, y creen que entre primos pares, en definitiva, y nosotros, que somos los que recibimos esas leyes, y somos los que vamos a vivir bajo ellas, no tenemos mucho que hacer. Entonces, así empezó eso, como de verdad como una pregunta. Yo vivo en Peñalolén, que es una comuna súper diversa, me muevo en varios mundos, entonces me parecía que quizás a ellos les puede hacer sentido, pero eso es no tener calle, y tampoco es tener ganas de tenerlo, ¿cachai? Porque tú puedes haberte educado como yo, que me eduqué en la Mistral, yo podría haberme quedado con la mirada que me dio mi universidad, una universidad privada y elitista, pero uno elige, voy a hablarles a ellos o voy a salir a mirar, o voy a querer ver otras cosas, o me va a indignar lo que es injusto, o prefiero quedarme callada y seguir agradeciendo que soy una privilegiada, o reparto en definitiva lo que estoy conociendo. Y eso me pasó con la admisión justa. Y lo que más me indignó con la admisión justa, me empecé a enojar, ¿para qué me acordaron de esto? Me indignó fue que como siempre, el tema de la discapacidad se empezó a tocar con lástima. Como esta mamá que pelea por... Yo no estoy peleando, yo estoy planteando que hay derechos que deben cumplirse. Yo les estoy recordando que existe una convención de derechos a la cual Chile está adscrito y que no tiene nada que ver con lo que en la realidad pasa. Hoy en día una persona con discapacidad que nace en una familia con plata, por así decirlo, tiene otro mundo respecto a una persona con discapacidad que se atiende en el sistema público, y no es solamente en el colegio, es en las atenciones médicas, en el sistema de salud que nos movemos, en la locomoción pública, que no está pensada para las personas con discapacidad. Entonces, Claudia, sí, disculpa, pues si no voy a hablar sola, dale nomás. no, en relación a la discriminación que tú mencionas, ¿qué discriminación has visto en este proceso? ¿Cómo se ha tratado el COVID-19 en relación a las personas con discapacidad, o has visto que ha sido un buen trato, han sido consideradas? Bueno, hemos visto para los niños con TEA que han tenido medidas especiales, pero sí. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo soy parte de una cosa que se llama el Pacto por la Discapacidad, que nacimos después del 18 de octubre, en que buscamos crear conciencia y lograr influencia a nivel política sobre la discapacidad, que somos un ángulo permanente. Si en definitiva somos casi el 20% de los chilenos, ¿cachai? Y la gente se olvida que 2,8 millones de compatriotas estamos acá yo digo estamos porque yo me siento una persona con discapacidad, porque yo hablo por mi hija hasta que ella pueda hacerlo, ¿cachai? Yo espero que cuando ella ya sea mayor de edad, ella pueda hacer lo que hago yo, pero mientras ella no lo pueda hacer, lo hago yo por ella. Entonces empezamos con el tema de, a ver el tema del COVID como en enero. Tuvimos las primeras conversaciones y nos juntamos con comités de bioética de la Universidad Católica, que fue los primeros que nos pescaron, y de un par de clínicas privadas. Por ejemplo, la alemana nos pescó y nos pescó la clínica Los Andes, y en otras partes no nos pescaron en enero. Y les planteamos que estábamos viendo que en España, donde hay una gran población de personas con síndrome de Down ya mayores, habían muchos que estaban quedando fuera de los respiradores y que había esta priorización que era bastante dura. Entonces lo planteamos y hubo un par de documentos que se redactaron y que nosotros hicimos circular entre doctores para que nos dieran qué opinaban. Y lo planteamos, porque si ya Chile vive con la salud colapsado el sistema, imagínate lo que iba a hacer ahora. Espérate que llegó mi perrito a saludar. Y ya, pues cálmate. Ya. Entonces, lo teníamos visto y sabíamos que iba a haber este tema de la priorización. Desgraciadamente, cuando uno plantea este tipo de cosas o de situaciones, se ve como un aprovechamiento político. Entonces, nosotros como
a fundaciones y como agrupaciones no logramos llegar a un acuerdo porque pensaban que se tenía como una crítica al gobierno. Entonces nos tuvimos que dedicar a hacer como lobby, entre comillas, de a poco. Y hace un par de semanas atrás, a mí me llegó a través de Facebook la pedida de ayuda de Yerka Morales, que es una mujer de 40 años que tiene síndrome de Down y que le habían negado el acceso a un ventilador mecánico por su condición. Era una familia que estaba usando el sistema público y la familia estaba pidiendo ayuda a través de redes sociales. Yo llegué porque alguien me mandó el video y le pedí hablar con ellos. Por interno me conseguí el teléfono y empecé a conversar con ellos y visibilizamos esto. Les ofrecí hacer lo que hago yo, que es gestión de prensa, gratis obviamente, y mover la entrevista. Entonces empecé a llamar a editores y contarles, oye, pasa esto, esta persona. Me decían, pero ¿tienes en alguna parte escrito que es porque tiene una discapacidad? Por supuesto que nadie le va a poner por escrito eso, ¿cachai? Me decían, bueno, pero una grabación entonces. Oye, yo no le puedo pedir a ella que grabe escondido una llamada telefónica porque eso es un delito. Y si después ella expone esa llamada, la expongo a ella una demanda. ¿Por qué le voy a hacer eso? Pero eso, ¿cachai? En el comienzo de la pandemia se filtró un documento, no recuerdo bien a qué centro de salud, que priorizan eso, las personas con VIH, fuera, las personas con discapacidades, etcétera. Luego salieron a desmentirlo, pero el documento existió. Claro, y aparte que la conversación con ellos fue, con las hermanas de Yerka, les dijeron, mira, personas que sean mayores de 60 años o con alguna discapacidad no van a tener acceso a ventilador mecánico, y en otras partes incluso hablaban de 40 años. Entonces nosotros hicimos esta, por así decirlo, denuncia ciudadana, y lo más insólito fue que estaba al aire la hermana de Yerka en la radio Agricultura, radio jamás pensé que no iba a pescar, pero nos pescó, y llamó y yo hice público esto, y el Ministerio de Salud salió a desmentirme a través de redes sociales y en prensa, y el director a cargo de la UCI salió a decir que era verdad, y que iban a solucionar el tema a la brevedad. Se dio por solucionado, pero la verdad es que hubo 2 días más en que no le habían dado cama, y hoy ella ya está en su casa, porque tuvo acceso a la salud que le correspondía, ¿cachai? No así Oscar, que falleció por un tema de negligencia y porque lo que la hermana cuenta es tremendo, es decir, que lo tuvieron poco menos que ahí sentado, que ella tuvo que hacerse cargo del aseo de su hermano mientras estuvo hospitalizado, un joven de 36 años con síndrome de Down que no pudo recibir la atención que se merecía. Ahora, la gran pelea, y como lo que está pasando hoy, es que no son solamente las personas con discapacidad que están quedando fuera del sistema. Lo que yo me gusta hacer es hablar de este tema, pero si tú preguntas, las urgencias en Chile están todas sobrepasadas, todo tipo de personas están quedando fuera de los ventiladores. Lo que pasa es que nos cuesta mirar esta realidad, ¿sabes? ¿Cuál es el gran tema en Chile? Que a nadie le gusta hablar de discapacidad, nos gusta usar la palabra y lavarnos la conciencia, y la gente piensa que la discapacidad es la Teletón. Oye, yo di 5 lucas, córtala. Y es como, sí, yo entiendo, mi primer acercamiento también fue a través de la Teletón, pero yo ahora entiendo que no puede ser a través de la caridad, que no se puede utilizar a las personas con discapacidad para generar un negocio, que la salud es un derecho de todos y que no deberíamos nosotros exponer a nuestros hijos o a cualquier persona a lástima para que le den plata. Es como, haznos llorar para que te paguemos, en definitiva. Entonces, yo valoro muchísimo la obra de la Teletón, pero cuestiono mucho la forma, me parece horrorosa. Entonces, con este tema de la discapacidad pasa siempre eso, que es como discapacidad Teletón, o si no, discapacidad angelitos, discapacidad santos que no tienen sexualidad, ¿cachai? Como personas que no tienen... Una minimización del tema. Es tremendo, y los infantilizan, en fin. Claro. Ahora, surge ahí una pregunta interesante, ¿qué perspectiva te entrega a ti, o qué aportes has visto tú desde el mundo de los derechos humanos, ¿ya?, para tratar de abordar este tema? Mira, a mí me sorprende que nosotros tenemos una declaración que firmó Chile el año 98 en la ONU en torno a los derechos de las personas con discapacidad. Chile firmó y Chile adhirió a eso. Y dentro de ese tratado hay un montón de cosas con las cuales Chile no cumple. Por ejemplo, todos los países firmantes se comprometieron a crear una campaña pública de educación sobre qué es la discapacidad, sobre los tipos de discapacidad. Chile nunca lo ha hecho.
A nosotras, las personas con discapacidad, nos llaman para que seamos lo tierno en una campaña, ¿cachai? Nada más. Entonces, cuando yo recién me metí en esto, porque yo no es que haya nacido sabiendo, yo cuando tuve a la Fátima y me dijeron que tenía Down, como ya, ¿y cuánto vive? Porque no sabía nada, de nada. Entonces, cuando empecé a averiguar esto, me empecé a meter en otros países para ver qué tipo de campañas hay. Y en todos los países hay campañas donde te explican, y que son personas con derechos, sobre todo el tema de la inclusión permanente, porque hoy, como no sabemos, o como ellos no tienen acceso a educación, imagínate que hay una estadística que dice que una persona con discapacidad en Chile, 1 de cada 2 llega a octavo básico, 1 de cada 2, y 1 de cada 10 sale de cuarto medio. 1 de cada 10. Hay 9 personas que ni siquiera tienen cuarto medio. Y después sale esta ley, la ley de inclusión laboral, que yo participé cuando empezó esto en muchas conversaciones, pero después me di cuenta que era un saludo a la bandera, porque pedir 1 de cada 100, con credencial, poco menos que todo es siempre con tanta letra chica que termina siendo inútil. Entonces, ¿cómo les vas a pedir que trabajen si ni siquiera llegaron a cuarto medio? Entonces, por supuesto, que los relegamos a oficios menores. Nadie les pregunta qué quieres ser tú cuando grande. Claro, Si tú precario. quieres ser, obvio. Claudia, sabes que sobre lo mismo tú tocaste un punto súper importante que es la parte educacional. Sabemos que hay discriminación, eso ya establecido, es un hecho la causa, y muchas veces la discriminación se da en los sistemas educacionales, ¿cierto? No solamente los sistemas educacionales discriminan, sino también los apoderados de los compañeritos. Absolutamente. De la persona que se está tratando de incluir. Entonces, ¿qué piensas tú, qué mensaje debiera dirigirse desde el Ministerio de Educación a estos apoderados, que no son pocos? Mira, cuando mi hija entró al jardín, porque yo soy periodista, toda la vida mi hija estuvo en sala cuna, entonces cuando mi hija más chica iba a entrar a la sala cuna, yo fui al jardín donde estaba su hermana y conté, o sea, la dueña del jardín me dijo que venga, no hay ningún problema, pero yo sabía que iba a ser un tema. Entonces, en una reunión de apoderados planteé, oye, ¿saben qué? Va a entrar mi hija a este jardín, la que tiene síndrome de Down, y quiero que no sea una imposición. Yo no quiero malas caras ni nada, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a traer una educadora diferencial y una psicopedagoga y van a hablar con ustedes. Y nosotros nos vamos. Y las personas que nosotros llevamos tuvieron 2 horas respondiendo preguntas tan insólitas como si había algún nivel de contagio asociado a tener síndrome de Down, si le iba a pasar algo a los otros niños. Tuve la suerte de estar en un entorno que fue bastante receptivo, o quizás que me tienen susto porque soy gritona, pero mi hija estuvo en el jardín, salió como todo el mundo, estuvo en los actos, fue la primera niña con síndrome de Down dentro de ese jardín. Y yo agradezco mucho el espacio que se me dio, pero yo sé que entré con mucha desconfianza. Cuando entramos a la Altamira, que es el colegio en el que estuvo mi hija, están acostumbrados la mayoría, o sea, bueno, la infraestructura está pensada para un tema inclusivo, pero muchos apoderados se enteran cuando entran, que van a tener personas con inclusión. Entonces, hay cierta distancia. La mayoría de los niños son otra cosa. Los niños nunca discriminan, los niños lo consideran lo más natural del mundo. A la Fátima tenía compañeros que me preguntaron un par de veces, ¿qué le pasa? ¿Está enferma porque anda con la lengua afuera? No, ella es así, y ellos así lo tomaron, ¿sí? Y nunca ha sido un tema, y hasta el día de hoy sigue juntándose con ese curso. Pero ¿qué es lo que falta? Que desde el Mineduc cambie el mensaje. Mientras nosotros pensemos que el mejor alumno es el del 7, que mientras haya esta épica del esfuerzo en que se les exige ser extraordinarios para poder ser parte, y lo digo con todos, lo digo desde los alumnos del Instituto Nacional, que tienen que hacer unos esfuerzos sobrehumanos para poder estar en la educación, hasta cualquier otro niño. Mientras entendamos que una persona realizada es una persona feliz, una persona diversa, que conoce otras realidades, que la escuela está para enseñarnos, y no es para enseñarnos 1 más 1, es para enseñarnos a ser buenos ciudadanos, a enseñarnos a entender que todos tenemos los mismos derechos. A mí empatía. Me chocó, obvio, a mí me chocó mucho cuando yo la primera vez que quise retirar a mi hija por costo, porque siendo un colegio inclusivo, ella le cobraban casi el doble de la colegiatura por estar. Wow. Entonces, claro, si usted te dice, ya hay proyecto inclusivo y hacemos aranceles diferenciados. Sí, pues, como todo. Claro, entonces, ¿Claudia? bueno,
espérate, que quería decir algo. El curso a mi hija se ofreció a pagar un costo por tenerla en la sala, porque para ellos era importante mantenerla. Y ya, pues así lo hicimos, le compraron los útiles entre los apoderados y me apoyaron bastante un año, pero también me pasaba que yo tenía esa ambivalencia cuando me decían, oye, no, es que tu hija le hace súper bien a mi hijo. Decía, pero yo no tengo un labrador en la casa, mi hija no es un perrito de terapia, ¿cachai? Mi hija no te está haciendo bien, te está mostrando que hay otra forma. Chile es el país que tiene la mayor tasa de nacimientos con Down en el mundo, y tenemos que estar todavía pidiendo esto, ¿cachai? Imagínate que se ha triplicado la cantidad de nacimientos en 20 años, y todavía los vemos con miedo. Es verdad. Me hiciste recordar un libro que le hicieron leer a mis hijas, un día que se llama El cromosoma Beatriz. Bueno, se trata de una niñita en que la explican por qué nace con un cromosoma de más. Y eso es una iniciativa muy buena que las generaciones nuevas ya teniendo el chip incluido de la inclusión, valga la redundancia. Absolutamente. Y unido a eso, ¿qué crees tú que los medios de comunicación, qué rol han cumplido en esto? ¿Han aportado a la inclusión? ¿Falta? Porque la difusión también, ellos son parte importante de la difusión. Es que, para empezar, yo creo que los medios de comunicación en Chile no existen. O sea, existen, pero no cumplen con ninguna de las funciones que deberían cumplir. Lo digo habiendo trabajado mucho tiempo en ello. Yo hice una carrera de 20 y tantos años ya. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me voy a dar con una roca en los dientes que el mercurio, siendo como es, el día que nació la Fátima, yo llamé para contar, porque era mi trabajo. Oye, nació la Fátima, viene con síndrome de Down. Ya, ¿y qué hacemos? Me dijeron. Y yo dije, no, pues lo contamos, ya. Entonces, se me abrió la posibilidad durante un año de contar lo cotidiano. Teníamos una columna que escribía sobre lo que me estaba pasando a mí con recibir una hija que todo el mundo te mira como que fuera algo muy distinto. En la calle había gente que me daba el pésame cuando nació la Fátima. Oye, pero ¿cómo te fue a pasar esto? ¿Cómo qué? Entonces, tal vez porque le ha pasado a personas de los medios de comunicación, como a la Mónica Rincón, que ella tiene también un programa, entonces eso se ha ido visibilizando, pero antes no. Claro, entonces, bueno, a mí me pasó, claro, yo tuve la Fátima y la Clarita tienen casi la misma edad, se llevan por meses. Entonces yo acompañé a la Mónica en todo el proceso, que fue hasta que partió Clarita. Y bueno, y caché que me pasa eso, que yo encuentro que el mercurio hizo algo bien ahí. El mercurio puede mentir, puede hacer un montón de cosas malas, pero conmigo, en términos de inclusión, yo siempre voy a agradecer lo que se hizo, porque no fue desde la caridad, sino que fue desde la mirada que yo le quise dar. Nunca se me impuso un punto de vista al respecto, nunca me censuraron una columna, pese a que yo en una me fui con todo contra Evelyn Matei, por su ignorancia en el tema. Una columna se llamaba La ignorancia de Evelyn Matei, y yo dije, esta me la van a meter por el poto, porque es el mercurio, y fíjate que me dejaron publicarla, y entonces, e increpar a una persona que es un emblema de lo que representa el mercurio. Entonces sí, yo creo que en cuanto a prensa sí, pero por ejemplo me pasa todavía que revistas que son supuestamente entre comillas progre, como la revista Paula, como que cada vez que se quedan sin tema cuentan un testimonio de una mamá que le nació un hijo con discapacidad y estaba la escoba. Y como ahora esta semana es absolutamente instrumentalizado. Y los medios de comunicación, por así decirlo, convencionales, como son la tele, en la tele somos un factor de lástima, permanentemente. Hoy día me pasó ver el tratamiento en que se da el caso de Oscar en matinales, y era para agarrarse a cabezazo. La eterna, el angelito, qué pena que este angelito, este niño, estamos hablando de un hombre de 36 años, no estamos hablando de un niño. Infantilizarlo le quita mucho. Claro, porque estas personas con capacidades diferentes, no. Di persona con discapacidad, persona con situación de discapacidad, nadie se va a sentir mal. Estamos llenos de eufemismos, y las personas piensan que al hablarte así te están haciendo un favor, y yo encuentro que es el pudor eterno, un falso pudor además, y una falsa modestia sobre el tema. Y aquí perdonen lo que voy a decir, yo sé que me va a ganar el odio para variar de las personas, pero yo no puedo entender que ahora traten de hablar que el síndrome de Down es el cromosoma extra del amor. No es el cromosoma extra del amor, no es digamos el síndrome de Up, no, se llama síndrome de Down. Dejemos de ser negacionistas respecto a lo que significa. Yo sé perfectamente que mi hija no va a ser astronauta,
pero seguramente la otra tampoco. Entonces, me pasa eso, que piden permanentemente que seamos como extraordinarios por haber nacido con alguna, entre comillas, diferencia. Claro, claro, ese tema del lenguaje que se vuelve súper relevante a la hora de, porque en el fondo es un creador de realidad, y en ese sentido, bueno, como bien decías delante en la línea de la crítica a los medios, ¿qué merece, o qué opinión te merece a ti en realidad el tema de la Teletón propiamente tal como elemento tanto caritativo, o el tema televisivo que también implica ese? Mira, a mí la Teletón me genera, yo tengo sentimientos súper encontrados, ya yo me crié, como te contaba, en el sur, y en mi familia la Teletón era así como carrete, ya hagamos un asado y juntemos una vela y lloremos, todos lloremos, abracémonos, lloremos, y aparte que nos tocó, por esas cosas de la vida, que me tocó ser compañera de colegio de 3 de los niños símbolos de la Teletón, entonces yo lo sentía como algo muy natural y pensaba que a todos nos pasaba en algún momento. Pero cuando ya nació la Fátima, aparte cuando nació la Fátima yo recibí una llamada de la Fundación Teletón para preguntarme si tenía las terapias, lo cual me pareció muy amable, pero hoy lo veo como una discriminación positiva y necesaria. Si las hubiese necesitado, tendría que haber postulado como cualquier persona. No al ser una persona un poco más pública que el resto, puedo ganar la entrada por el ladito. Me pasó eso en primer lugar, dije, yo no estoy de acuerdo, yo no soy ni más ni menos que otro, y mi hija no tiene por qué quitarle el cupo a otro porque su mamá es una persona que aparece en medio. Hoy en día, yo con Fundación Teletón tengo Fundación Teletón no me merece tantos problemas como el show televisivo, o sea, el Instituto de Rehabilitación, perdón, que es el que hace la labor. Me parece que hacen una labor increíble y no tengo nada que decir, conozco personas muy de cerca que se han rehabilitado, el trabajo es increíble, todo lo que queráis, pero la forma en que se financia es un asco. El show televisivo, imagínate, si no fuese una persona con discapacidad, ¿tú expondrías a tu hijo a que cuente su vida bajo la presión de la televisión y que llore para que la gente done plata? No. ¿Y por qué tiene que hacerlo una persona con discapacidad? Entonces, yo estoy sumamente en contra de eso. Además, creo que, conociendo cómo funcionan las fundaciones, creo que es una forma también de bajar los impuestos de muchas personas y de acallar conciencia. Yo preferiría que las donaciones fueran en silencio y que, además de donar plata, entregaran cupos laborales reales. Se encontrara además también dentro de las políticas propias de cada empresa, que si nace una persona con discapacidad, que esa mamá tenga permisos acordes con lo que requiere un hijo con discapacidad, y no que te echen volando porque empezaste a faltar más, porque una persona que tiene un hijo con discapacidad va a requerir otro tipo de permiso. Y existe un permiso de 1 hora al mes, lo que tú queráis, pero 1 hora no existe en la realidad. Entonces, apoyemos a las personas, creemos una cultura de recursos humanos acorde con lo que es incluir, y dejemos de mostrar durante 2 meses una pauta publicitaria en que tenemos santificado a un animador de televisión y a los niños esforzándose porque les regalen plata para cumplir con un derecho, ¿cachai? Y a mí me produce, no me produce nada bueno. Sí, de hecho, me lamento tener que decirle, pero este año yo no doné plata. Por primera vez en la vida dije, yo no puedo seguir siendo parte de esto, ya no me hace sentido como me hizo toda la vida. Yo, imagínate, cuando trabajaba en radio, siempre me ofrecí para cubrir Teletón y para ser como encargada de partes técnicas en producción, y lo hacía feliz, y trabajaba gratis esas 27 horas porque me nacía. Pero hoy siento que me siento un poco estafada. Si el Estado tiene dinero para prestarle a las empresas, ¿qué es eso? Debería tener para que ellos se hagan cargo de eso. Claro, o sea, y aparte que es mucho más que dar plata. Yo creo que es una forma de lavar imagen a costa del dolor ajeno. Y aparte que yo de verdad creo, aunque sé que es súper absurdo lo que estoy diciendo, pero yo de verdad creo que todos deberíamos tener acceso a la salud, y en Chile eso no es así. Estás condicionado por tu entorno para todo. Entonces me pasa eso, que ver que la televisión legitimiza este show y que los rostros se sienten mejores personas por participar en esto, cuando en lo concreto no saben ni siquiera cómo se dice, cuando te siguen diciendo, pucha Claudia, lo que te pasó, o cuando te siguen tratando como comunista por pedir derechos para ellos. Entonces,
Me pasa eso, encuentro que es de una hipocresía gigantesca lo que pasa en los medios respecto a la Teletón. Es una pauta obligada, aparte es una justificación para verlos a todos juntos nomás. Un Eso, rating. no me gusta. En resumen, no me gusta. Ya nos queda bastante claro, Claudia. Claudia, tú a lo largo de la entrevista nos has dado un montón de problemáticas, nos has hablado de un montón de problemáticas que sufre la gente con discapacidad en Chile. Tu hija la sufrió, tú la has sufrido, ¿cierto? Pero vamos a ponernos un poquito más fantasiosos y creativos, ojalá. Ya. En un mundo ideal, ¿cuál sería la política estatal adecuada en favor de la población con discapacidad? Ya, Si en te has un estudiado el tema. en Un un mundo mundo ideal. ideal, me gustaría, Ujú. para empezar, que el prenatal, o sea, perdón, el postnatal, fuese extendido para las personas, para las mamás y papás, no solamente las mamás, porque el 98% de las veces quien cuida es las mujeres a las personas con discapacidad. Entonces, me gustaría que desde la llegada fuese distinto, que el acceso a la estimulación temprana estuviese garantizado, ¿cachai? Porque cuando nace una persona con síndrome de Down, yo no sabía la cantidad de cosas que tiene que hacer. Tú tienes que pagar semanalmente una sesión de kinesiólogo, de fonoaudiólogo, de educador diferencial, se me queda alguien afuera, alguien se me queda, ya me acordaré, Terapeuta pero son ocupacional. varias terapeuta ocupacional, desde que tienen 15 días la mía estuvo trabajando, entonces es un costo gigantesco, y si tú no tienes cómo financiarlo, tienes que postular a instituciones como EduDown y rogar para quedar. Me gustaría Claro. que la estimulación temprana, que hace la diferencia entre una persona con síndrome de Down que habla y una que no habla, o una que camina y una que no camina, es básica. Y no solamente para las personas con síndrome de Down pienso en eso. Me gustaría también que hubiese alguna política de diagnóstico temprano para las personas como del espectro autista, que siempre se enteran muy tarde, a menos que sus papás sean súper como Insistente. hábiles para captarlo. Sí, es muy, muy difícil diagnosticar. Me gustaría eso, que tuviésemos ese tipo de screening. Por ejemplo, también el tema de la sordera. Si tú naces en la clínica de Las Condes, te hacen una audiometría sí o no. O sea, ni siquiera te preguntan. Acá tiene que haber un retraso en el desarrollo para que alguien se pregunte si es que pasa algo. Me gustaría que todos esos test que están al acceso a las personas con plata estén al acceso de todos, en salud, para empezar. Me gustaría que la rehabilitación estuviese cubierta, no que tuviésemos que estar concurriendo a centros o haciendo teletones o cosas por el estilo. Y todas por así decirlo, enfermedades asociadas a la discapacidad también tengan una cobertura adecuada en salud. En educación me gustaría que fuese de verdad inclusiva, no que hubiese una cuota. Nosotros logramos ahora con gran esfuerzo un proyecto que habla de la educación inclusiva en colegios particulares, porque no se han querido meter con los públicos, que afecta solamente al 7% de los niños chilenos, a nadie. Y en esa se logra una cuota de 4 niños con necesidades educativas especiales dentro de la sala. ¿Ese es el PIE o no? No, este es uno nuevo que está saliendo ahora, que ya lo aprobó el Senado y que tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Y fíjate que es tremendo que te tiren a competir a los hijos, porque va a llegar un niño con síndrome de Down y un niño sordo y un niño del espectro autista y van a tener que competir por ese cupo. Eso es brutal. Me gustaría eso, que use una educación de verdad, y me gustaría la valoración de los oficios. Porque no todos tenemos que ir a la universidad, eso es como algo lógico. Yo no puedo entender que alguien piense que le da prestigio endeudarse en una carrera que no va a tener un campo laboral. Hoy en día la gente, que estudia periodismo, ¿y qué? Si están todos los proyectos vendiendo seguros, ¿cachai? O cesantes, entonces abramos los ojos, miremos a los oficios. Me encantaría encontrar un oficio que a la Fátima la llenara. Por ejemplo, si es que a ella le gusta tener un huerto, si le gusta diseñar ropa, lo que le interese en su vida, convertirlo en la forma en que ella se va a subsistir. Yo vivo de mi pasión, que es escribir. Me gustaría que todos tuviésemos esa oportunidad. Entonces, eso, una educación no universitaria, no descartiana, sino que es más cercana a los saberes, a los oficios, a cubrir puestos de trabajo que sí sean importantes, no tan orientados a los cartones. Como que en salud, educación veo eso. Y en derechos humanos, que se reconozcan las personas con discapacidad en su dignidad, porque va más allá de un derecho, va
va en la dignificación, va en entender que cuando tú hablas con una persona con discapacidad, estás hablando con una persona, no hablas con su acompañante. Yo no puedo entender que cuando me encuentro con alguien con discapacidad, le pregunten al tutor, ¿y cómo se llama? ¿Y qué edad tiene? Hola, está acá. Pregúntale a él, pregúntale si quiere tener pareja, pregúntale si quiere votar en las elecciones. Yo quiero que cuando la Fátima vaya a votar una elección, no salgan las noticias, no sea la nota tierna, no le pongan un Claro. pianito cuando está votando. Eso quiero. Ujú. Claudia, Perfecto. Claudia, entre paréntesis te quería agradecer la exclusiva de la nueva ley que se está votando ahora, porque de verdad no se sabe mucho. Así que tú No, nos acabas de dar una buena pista. como todo ha sido escondido, yo tuve la suerte de ser invitada a hablar frente a la Comisión de Educación, casi me morí, porque no pensé nunca en la vida que iba a llegar allá. Me invitó el presidente de la Comisión de Educación a hablar como familia de una persona con discapacidad. Me tocó ir con gente muy inteligente y después yo. Y explicarles en el cotidiano lo que significa. Entonces, cuando se aprobó además con las indicaciones que nosotros habíamos solicitado, por ejemplo, que un colegio, para poder funcionar como tal, cumpla con los criterios de inclusión. Y si no cumple, que se le quite la autorización para funcionar, porque tienen que tener personas con discapacidad dentro. Entonces, ese tipo de observaciones las logramos. El proyecto fue presentado además por personas de lados muy transversales, lo cual a mí me hace pensar que si nos están utilizando, gracias, porque nos utilizaron bien. Ahora hagamos el cambio en la parte pública. Es que también eso es lo que pasa. Mira, yo cada vez que hago un escándalo por algo, aparece la clase política a tratar de usufructuar de ti. Te invitan senadores y diputados de ambos lados, pero quieren una foto. Y yo aprendí que no me pueden usar, entonces prefiero hacer todas las conversaciones súper por debajo y llegar cuando ya se pueda mostrar algo, porque yo tengo una desconfianza absoluta por la clase política por lo mismo. Si no se queda en la pura foto. Claro, ellos quieren tomar la bandera si les sirve. Cuando tú les dices, oye, mira, somos el 20%, por lo tanto hay hartos votos detrás, mira, cuéntame más. Claro, porque no es solamente que mi hija tiene síndrome de Down, mi hija está rodeada por mis 2 hermanos, por las esposas de mis hermanos, por todos nuestros primos que van a votar por una persona que tenga que ver con esto. Y ahí, cuéntame más. Entonces, tenemos que salir a vendernos, ¿cachai? Es así de sucio. realista. Sí, po. Despiadado puede ser. Claudia, así ¿sabes es. qué? Así es, despiadado. Claudia, nosotros tenemos una tradición en el micrófono ciudadano. Normalmente la aplicamos con todos, hay gente que se nos escapa, pero creo que a ti te tenemos, así que lo vamos a aplicar. Se llama Ya. Bonus Track y es una serie de nombres o conceptos que te vamos a ir dando y tú nos tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¡Ay, lo que te qué salga a la miedo! garganta. ¿Sí? Ya, Si nos ojalá llevan esta vez sin detenidos, demanda. nos vamos todos. No te Eso, preocupes. ojalá que esta vez sea sin demanda, porque ya me he pasado. Pero vamos. Ya, la primera palabra o concepto es el programa de integración escolar. Ya no hablaste de eso, pero en pocas palabras, ¿cómo lo resumes? El PIE, un excelente primer paso. Ahora el Senadis. Un asco. Un nido de favores. Una instrumentalización de un segmento que necesita ayuda, y hoy en día Senadis es el lugar donde se pagan favores políticos, donde las personas que realmente requieren la ayuda no la ven, donde para gastar el presupuesto nos invitaron a un desayuno a fin de año, un hotel cuico, en vez de asignar esa plata a asistencias técnicas, donde, esto quizás ustedes no lo saben, pero la persona que está a cargo de Senadis, María Jimena Rivas, se le pidió la renuncia, y sale el 30 de julio por su mala gestión. Entonces, un organismo que debería estar haciendo esto que estamos haciendo nosotros ahora, no lo hace. Un organismo al cual las personas con discapacidad no recurren porque saben que no va a haber ayuda, y que nació como un fondo de ayudas y que no ha sabido evolucionar a la altura del problema. Claudia, el concepto que te voy a nombrar ahora es un poquito largo de decir, pero creo que te va a hacer bastante sentido. Convención de Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 11.
Ay, artículo 11, ¿cuál es? Me pillaste, no me lo sé de Tú memoria. misma lo nombraste. Tú misma lo Derecho a nombraste la- en un artículo que escribí. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el Habla derecho a la sobre la vida discapacidad. sexual. Habla sobre la discapacidad. Está en base a la protección del Estado en situaciones de emergencia. El rol que tiene que asumir el Estado en ese sentido. El Estado nos falla a todos. A mí como mujer me falla el Estado. Ni siquiera como mamá, te voy a decir, a mí como mujer me violenta el Estado. Como mamá me falla permanentemente. Y como mamá de una persona con discapacidad siento que no existo para el Estado. Me pasa que nosotros como país firmamos acuerdos y los vamos borrando con el codo. No existe una política nacional de verdad de Estado. Nosotros no tenemos políticas de Estado, tenemos políticas de gobierno, y los gobiernos cambian, y las políticas se borran, y uno sabe perfectamente que lo que están prometiendo no se va a cumplir. Me pasa con todo lo que se ha dicho en torno a la discapacidad, ahora con el coronavirus. Solamente se logró un permiso para poder salir. Nadie nos ha garantizado las terapias en estos días, nadie nos ha garantizado un acceso más cuidado a un hospital en caso de alguna emergencia. Yo de verdad siento que Chile viola los derechos humanos de las personas con discapacidad descaradamente. Ni siquiera hay alguien que diga, aquí hay un problema. Nosotros la otra vez queríamos demandar al Estado frente a la OEA por la violación de derechos humanos permanentes. Se nos niega el acceso paritario a la educación, a la salud, a la libre circulación. Yo creo que para el Estado chileno, en todo su gobierno, no soy partidaria de este gobierno en particular, pero creo que hay una deuda gigantesca con el 20% de las personas, y hay también una falta de educación a todos los chilenos, porque nosotros somos un 20%, pero el resto tiene que aprender a mirarnos de otra forma, a dejar de mirarnos como sujetos de caridad, a dejar de tener lástima, a aprender, así como nosotros hemos aprendido, por ejemplo, yo soy una persona que es muy cercana a la comunidad LGTBI y he tenido que aprender, porque antes no se hablaba del tema, entonces ahora tengo el permiso para preguntar, y así como le he podido preguntar a mi amigo por qué se quiere casar, o para qué va, de verdad quiere adoptar o no, o si es moda, como le preguntan algunos a los bisexuales, que haya la apertura para hablar de estos temas en todas partes, y que no nos llamen solamente para ponernos el pianito y sentirse mejores personas. Así es. Bueno, tuvimos hace poco en un capítulo a Alesia Enyoque. ¡Ay, la amo! Sí, encantadora. Sí. El otro concepto es sujetos de derecho. ¿Qué te Sujetos de dice? derecho. Me dice que es lo básico, es lo mínimo. Ni siquiera deberíamos tener que plantearlo, y a mí me sorprende cuando yo digo sujetos de derecho y hay personas que me responden, y de deberes. ¿Crees que no lo tengo claro? Que todo derecho viene con un deber, pero la convención es de derechos. Nadie ha firmado una convención de deberes, hasta donde yo entiendo, y si no se les ha garantizado el acceso a ningún derecho, ¿por qué no exigirlo? ¿Y por qué no salir a la calle y marchar y armar escándalo? Y lo que me da mucha pena es que siendo nosotros todos por igual sujetos de derecho, hay derechos que existen en el papel y que no se llevan a la práctica jamás. Y nos exigen, es que lo que a mí me molesta es que el entorno nos exige permanentemente medidas extraordinarias, ¿cachai? Demanda, marcha, escándalo, mamás gritonas como yo, hijos que tienen que ser los mejores para que una persona con síndrome de Down pueda salir de un colegio, vive una situación no solamente de desafíos cognitivos, también de desafío social, de desafío de que no lo inviten a la fiesta, que todos lo damos tan por hecho, pero cuando empiezas a vivir detrás de uno de ellos te das cuenta que hay una cantidad de discriminaciones pequeñas y que damos por hecho porque así es la vida. No tiene por qué ser así la vida. No me calza eso, de tener que recordar permanentemente que somos sujetos de derecho. Finalmente, Fátima. Oh, Fátima es la palabra más linda del mundo. Fátima tiene 9 años. La Fátima, sí, tiene ya 9 años. La Fátima es la palabra que más digo durante el día, sin duda, porque es la persona
que me ha obligado a mí a aprender todo de nuevo. Cuando yo estudié ciencias políticas y estudiaba y veía todo esto, ni siquiera hablé alguna vez de estos temas, yo creo. Nunca me preocupé de que había personas con discapacidad. Para mí fue una reeducación. Fue empezar a mirar la vida caminando detrás de ella. Y yo veo la cara con que algunas personas la miran. Hay gente que pone esta cara de asco. Y ahí es cuando tú dices, claro, quizás a mí también me pasó a los 15, no me di cuenta, ¿me entendís? Pero hay una cantidad de información que no está llegando. Para mí la Fátima es mi motivación, todos los días. Cuando pasan cosas malas, ella es la motivación para cambiarle el mundo. Yo quiero que todo lo que yo he hecho, cuando ella cumpla 18, haya algo más fácil para ella. Quizás que sea más fácil encontrar trabajo, lo que sea, pero no por ser la hija mía, sino que por ser una ciudadana nomás. Justamente. La Fátima para mí es eso, es la palabra más linda del mundo porque a mí me dulcificó. Así como hablamos de etiquetas, a mí toda la vida en las pegas me han dicho, no, es que la Claudia es una mujer súper masculina, entonces sirven los equipos, sirve para mandar, y siempre lo tomé como un piropo. Ser una mujer muy masculina y muy práctica y muy dura para mis cosas. Y a mí la Fátima me dulcificó, me enseñó empatía, que jamás pensé que iba a aprender a ponerme en los pies de otro. Me dio un micrófono más gritón. Antes mi micrófono era muy livianito. Para mí habría sido muy fácil seguir con la carrera que tenía, como regalón al patriarcado al final. Pero la Fátima me empujó a mirar el otro lado, y yo agradezco todos los días de mi vida haber conocido este otro lado. Y vivir en este lado, vivir en el lado de los que no lo estamos pasando siempre bien, pero que es una vida mucho más interesante y compleja, y llena de desafíos, y llena de gente que de verdad, a mí me cambiaron hasta los interlocutores. Ahora converso con otro tipo de personas de otras cosas que pueden ser mejores o peores, pero yo veo otra realidad, y a mí me pasa que en el día a día quiero compartir esto, ¿cachai? Poder decir, mira, ¿sabéis qué? Pasa esto, a esta persona le hicieron esto, nos falta avanzar en esto otro. Si tú puedes contratar a una persona con discapacidad, hazlo. No te va a salir más caro, no va a ser pobrecito, no va a andar violando a los compañeros, no son toquetones, los TEA no son todos brillantes matemáticos, como tener que estar explicando. Yo entiendo por qué la Fátima, claro, yo entiendo por qué la Fátima me llegó a mí en ese sentido, ¿cachai? Porque yo soy una persona que no tiene muchos pudores, entonces me pueden preguntar lo que quieran, ¿cachai? Entonces, tengo mucha gente que me dice, oye, bueno, pero la Fátima, ¿es más sexual? ¿Se toca? Como, mira, hay un tema, tenés que estar explicando, y yo agradezco que me llegó a mí. Otra mamá seguramente le hicieran esa pregunta, se muere. A mí me da lo mismo. Entonces sí, la Fátima yo creo que le da sentido a mi vida. Qué bueno. Claudia, te felicitamos por tu mirada, viene a complementarnos a todos. Y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros, queremos agradecer tu tiempo, tus palabras, tu buen ánimo para responder nuestras preguntas de parte del Micrófono Ciudadano y del Movimiento de Representación Ciudadana, que es donde estamos nosotros, Daniel. Yo les agradezco la invitación, conversar de esto es tan poco frecuente, que cuando lo hago de verdad quedo contenta, pero quedo con rabia, porque desgraciadamente esto nos importa a tan pocos. En el mundo de la discapacidad, voy a decir algo para variar, voy a mandarme un condoro, pero el mundo de la discapacidad es un mundo donde las fundaciones corren cada una por su lado, hay muchas personas que se han acercado al mundo de la discapacidad buscando lucro, y eso a mí me sorprende mucho. Conozco fundaciones que en definitiva han llegado porque encontraron un nicho, consultoras que se han dedicado a buscar trabajo para personas con discapacidad cobrando cantidades absurdas por hacer un servicio. Entonces, les agradezco el espacio para conversar cuando quieran, yo feliz de la vida, lo que necesiten, me quedo a disposición de ustedes, y gracias por plantear el tema. Si al final las realidades se convierten en el momento en que las nombramos, y cuando hablamos de inclusión, y cuando nos atrevemos a decir discapacidad, porque no, que dile que no es discapacitado, dile que el angelito, no, persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, sujeto de derecho. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nombramos las cosas y perdemos el susto a enfrentarlo, se convierten en una realidad, y es lo que muchas personas necesitan. No todos tienen el acceso a exigir sus derechos, y no debería ser así, no deberíamos tener que exigirlos, deberían estar ahí. Eso. Claro.
justamente. Muchas gracias. Nos queda súper claro, Claudia. Muchas gracias por tu tiempo. Sí, también Gracias me a sumo a las usted. palabras del equipo. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego. ustedes Claudia. cuando quieran. Que estés súper bien. Cuídate mucho.